¿Qué pasaría si te dijera que el momento de tu muerte ya ha ocurrido? No en el futuro, no como una posibilidad, sino como un hecho consumado que existe en este mismo instante, tan real como el momento en que naciste. ¿Qué pasaría si cada decisión que crees estar tomando ahora mismo, cada palabra que estás escuchando, cada pensamiento que cruza por tu mente, ya fue decidido hace miles de millones de años, grabado en el tejido mismo del cosmos como una escultura eterna? ¿Qué pasaría si el futuro no es algo que va a pasar, sino algo que ya existe, esperándote pacientemente como una habitación en una casa que aún no has explorado pero que siempre ha estado ahí? Estas no son preguntas de ciencia ficción, no son fantasías de escritores con demasiada imaginación. Estas son las preguntas más profundas que la física moderna nos obliga a considerar. Preguntas que han mantenido despiertos a los científicos más brillantes del último siglo. Preguntas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Déjame compartir contigo algunos hechos que van a sacudir los cimientos de tu comprensión del universo. Albert Einstein demostró matemáticamente que tu cabeza envejece más rápido que tus pies. No es una metáfora, no es una exageración poética. Debido a que tu cabeza está más lejos del centro de la Tierra, experimenta una gravedad ligeramente menor, y por lo tanto el tiempo pasa más rápido para ella. A lo largo de una vida de 79 años, tu cabeza habrá envejecido aproximadamente 90.000 millonésimas de segundo más que tus pies. Es una diferencia minúscula, pero es real, medible, y tiene implicaciones absolutamente devastadoras para nuestra comprensión del tiempo. Los satélites GPS que orbitan la Tierra tienen que corregir constantemente sus relojes para compensar los efectos de la relatividad. Si no lo hicieran, tu ubicación estaría equivocada por 10 kilómetros cada día. Cada vez que usas tu teléfono para navegar, estás dependiendo de correcciones basadas en la teoría de Einstein, una teoría que nos dice que el tiempo no es lo que pensamos que es. En laboratorios de todo el mundo, los físicos han logrado enviar partículas de luz hacia atrás en el tiempo. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de experimentos reales, publicados en revistas científicas revisadas por pares, que demuestran que a nivel cuántico, la flecha del tiempo no es tan rígida como creemos. Y quizás lo más perturbador de todo, según algunas interpretaciones de la física que son tomadas muy en serio por científicos respetados, cada momento que alguna vez existió o existirá, existe ahora mismo. El pasado no se ha ido, el futuro no está por venir. Todo existe simultáneamente en un bloque eterno de espacio-tiempo, y lo que llamamos ahora es simplemente donde nuestra conciencia está enfocada en este momento. Hoy vamos a embarcarnos en el viaje más profundo que la mente humana puede emprender. Vamos a explorar la naturaleza misma del tiempo, desde las intuiciones de los antiguos filósofos griegos hasta las ecuaciones de Einstein, desde los misterios de la mecánica cuántica hasta las teorías más avanzadas de la gravedad cuántica. Vamos a examinar la posibilidad de que el viaje en el tiempo no solo sea posible, sino que de alguna manera ya esté ocurriendo, y vamos a confrontar las implicaciones más profundas de estas ideas para nuestra comprensión de la libertad, el destino y el significado de la existencia. Si estás listo para tener tu mente completamente reconstruida, si estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad, entonces acompáñame en este viaje. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque este es el tipo de contenido que cambia para siempre la forma en que ves el universo. Y antes de continuar, déjame un comentario. ¿Crees que el futuro ya existe? Quiero saber qué piensas antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este misterio. Comencemos por el principio, por la pregunta más básica y al mismo tiempo más difícil de responder. ¿Qué es el tiempo? Todos creemos saber qué es el tiempo. Lo experimentamos constantemente. Sentimos cómo fluye, cómo los segundos se convierten en minutos, los minutos en horas, las horas en días. Recordamos el pasado, anticipamos el futuro, vivimos en el presente. El tiempo parece ser la cosa más obvia del universo, tan fundamental que ni siquiera pensamos en cuestionarlo. Pero cuando intentamos definir el tiempo, cuando intentamos explicar qué es exactamente, nos encontramos con un muro. San Agustín, el filósofo y teólogo del siglo IV, lo expresó perfectamente. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. Esta paradoja ha perseguido a los pensadores durante milenios. Sentimos el tiempo, vivimos en el tiempo, pero no podemos atraparlo, no podemos señalarlo,
no podemos decir exactamente qué es. Nuestra experiencia del tiempo tiene ciertas características que parecen obvias e indiscutibles. El tiempo parece fluir en una dirección, del pasado hacia el futuro. Podemos recordar lo que desayunamos ayer, pero no podemos recordar lo que desayunaremos mañana. Podemos influir en el futuro con nuestras acciones, pero no podemos cambiar el pasado. Hay algo especial sobre el momento presente, el ahora, que lo distingue de todos los demás momentos. Estas intuiciones son tan profundas, tan arraigadas en nuestra experiencia, que las damos por sentadas. Pero la física moderna nos ha mostrado que cada una de estas intuiciones puede estar equivocada. Los antiguos griegos ya luchaban con estas preguntas. Heráclito, el filósofo del cambio, declaró que no puedes pisar el mismo río dos veces. Para él, el tiempo era cambio constante, flujo perpetuo, transformación incesante. Nada permanece igual. Todo está en movimiento, y el tiempo es precisamente ese movimiento. Pero su contemporáneo Parménides tenía una visión radicalmente diferente. Para Parménides, el cambio era una ilusión. La realidad verdadera era eterna, inmutable, perfecta. Lo que percibimos como cambio es simplemente nuestra percepción limitada de una realidad que, en su esencia, no cambia. Esta antigua disputa entre Heráclito y Parménides sigue viva hoy, 2500 años después, en los debates más avanzados de la física teórica. ¿Es el tiempo real, un flujo genuino de momentos? ¿O es una ilusión, una manera en que nuestra conciencia limitada percibe una realidad que es fundamentalmente atemporal? Platón, estudiante de las ideas de ambos pensadores, ofreció su propia visión. En su famosa alegoría de la caverna, describió a prisioneros encadenados que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Estas sombras son todo lo que conocen y las toman por la realidad. Pero la verdadera realidad está fuera de la caverna, en un mundo de formas perfectas y eternas. ¿Podría ser que nuestra experiencia del tiempo sea como las sombras en la pared de Platón? ¿Podría ser que lo que percibimos como el flujo del tiempo sea solo una sombra de una realidad más profunda, una realidad donde pasado, presente y futuro coexisten eternamente? Durante casi 2000 años después de los griegos, la humanidad operó bajo una comprensión del tiempo que parecía de sentido común. El tiempo era absoluto, universal, imparable. Fluía uniformemente para todos, en todas partes, sin importar las circunstancias. Isaac Newton formalizó esta visión en sus leyes del movimiento. Para Newton, el tiempo era como un río cósmico, fluyendo constantemente desde el pasado hacia el futuro, arrastrando todo el universo consigo. Esta visión era reconfortante. El pasado había terminado, desvanecido en la nada. El futuro aún no existía. Era pura potencialidad esperando ser actualizada. Y el presente era el único momento real, el borde móvil entre lo que fue y lo que será. Durante 200 años, esta comprensión del tiempo pareció obviamente correcta. Los relojes en Londres marcaban el mismo tiempo que los relojes en Beijing. El tiempo en la Tierra era el mismo que el tiempo en las estrellas más distantes. Había un ahora universal, un momento presente que se extendía por todo el cosmos, y entonces llegó Einstein y destruyó todo. En 1905, un joven empleado de la oficina de patentes en Suiza publicó una serie de artículos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. Albert Einstein, trabajando en su tiempo libre mientras procesaba solicitudes de patentes, descubrió que el tiempo no era lo que pensábamos que era. Todo comenzó con un problema aparentemente técnico, la velocidad de la luz. Los experimentos habían mostrado algo extraño. No importaba cómo te movieras, no importaba si ibas hacia la luz o te alejabas de ella, siempre medías la misma velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto no tenía sentido. Si estás en un tren y lanzas una pelota hacia adelante, la pelota se mueve más rápido respecto al suelo que respecto a ti. La velocidad se suma, pero la luz no seguía esta regla. La luz siempre viajaba a la misma velocidad, sin importar cómo se moviera el observador. Einstein se dio cuenta de que la única manera de explicar este hecho era abandonar la idea del tiempo absoluto. Si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, entonces el tiempo debe ser diferente para diferentes observadores. El tiempo debe ser relativo. Esto condujo a la teoría especial de la relatividad, una de las revoluciones más profundas en la historia del pensamiento humano. Einstein demostró que el tiempo no fluye uniformemente para todos.
Los relojes en movimiento marcan más lento que los relojes en reposo. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti. Considera el famoso experimento mental de los gemelos. Imagina dos gemelos idénticos. Uno se queda en la Tierra, el otro viaja en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz, hasta una estrella lejana y regresa. Cuando el gemelo viajero vuelve, descubre que ha envejecido mucho menos que su hermano. Podrían haber pasado solo 2 años para él, mientras que para su gemelo en la Tierra han pasado 20 años. Esto no es ciencia ficción. Esto ha sido verificado experimentalmente una y otra vez. Los relojes atómicos colocados en aviones muestran una pequeña diferencia con los relojes que permanecen en tierra. Las partículas subatómicas, llamadas muones, que se crean en la atmósfera superior por rayos cósmicos, deberían desintegrarse antes de llegar al suelo, pero muchas de ellas lo logran porque el tiempo pasa más lento para ellas debido a su alta velocidad. Pero la dilatación del tiempo es solo el comienzo. Einstein descubrió algo aún más perturbador: la relatividad de la simultaneidad. Imagina que estás parado en un andén de tren. Un tren muy largo pasa frente a ti a gran velocidad. En el momento exacto en que el centro del tren está frente a ti, 2 rayos caen simultáneamente, uno en cada extremo del tren. Desde tu perspectiva en el andén, los 2 rayos caen exactamente al mismo tiempo. Pero ahora, considera la perspectiva de un pasajero sentado en el centro del tren. Este pasajero se está moviendo hacia donde cayó el rayo delantero y alejándose de donde cayó el rayo trasero. Debido a que la luz de ambos rayos viaja hacia él a la misma velocidad, la luz del rayo delantero llegará antes que la luz del rayo trasero. Para el pasajero del tren, los rayos no cayeron simultáneamente. El rayo delantero cayó primero. ¿Quién tiene razón? Esta es la pregunta crucial, y la respuesta de Einstein es devastadora. Ambos tienen razón. No hay un hecho absoluto sobre si los rayos cayeron simultáneamente o no. La simultaneidad depende del observador. Lo que es ahora para ti puede no ser ahora para mí. Detente un momento y deja que esto se asiente. No existe un ahora universal. No hay un momento presente que se extienda por todo el universo. El concepto de ahora mismo solo tiene sentido localmente para observadores que están juntos. Para observadores separados en movimiento relativo, el ahora es diferente. Y si no hay un ahora universal, si diferentes observadores no pueden ponerse de acuerdo sobre qué eventos están ocurriendo ahora mismo, entonces, ¿qué sentido tiene decir que solo el presente existe? Si mi ahora incluye eventos que para ti están en el futuro, y tu ahora incluye eventos que para mí están en el pasado, ¿cómo podemos sostener que solo el presente es real? 10 años después de la relatividad especial, Einstein publicó su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Esta teoría extendió las ideas de la relatividad especial para incluir la gravedad, y su impacto sobre nuestra comprensión del tiempo fue aún más profundo. Einstein descubrió que la gravedad no es una fuerza en el sentido ordinario. La gravedad es una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los objetos masivos como la Tierra, el Sol o las estrellas curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, y esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Y aquí está lo crucial. Cuando el espacio-tiempo se curva, el tiempo mismo se ve afectado. El tiempo pasa más lento cerca de objetos masivos. Un reloj en la superficie de la Tierra marca más lento que un reloj en órbita. Un reloj cerca de un agujero negro casi se detiene. Esto no es teoría abstracta. Los satélites GPS tienen que corregir por este efecto. Sus relojes atómicos, al estar más lejos de la Tierra y en una región de menor gravedad, corren más rápido que los relojes en la superficie. Si no se corrigiera este efecto, junto con el efecto de la dilatación del tiempo por su movimiento, el sistema GPS acumularía errores de kilómetros cada día. Pero la relatividad general hizo algo más que modificar nuestra comprensión del tiempo. Cambió fundamentalmente lo que el tiempo es. En la relatividad general, el tiempo no es algo separado del espacio. El tiempo es una dimensión, como las 3 dimensiones espaciales. Juntos forman un continuo cuatridimensional llamado espacio-tiempo. En 1908, solo 3 años después de que Einstein publicara la relatividad especial, el matemático Hermann Minkowski dio una conferencia que comenzó con las famosas palabras: el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras
y solo una especie de unión de los dos conservará una realidad independiente. Minkowski mostró que las ecuaciones de Einstein podían entenderse geométricamente. El espacio-tiempo es un objeto matemático cuatridimensional, y los eventos son puntos en este objeto. Tu vida entera, desde tu nacimiento hasta tu muerte, es una línea en el espacio-tiempo llamada tu línea de mundo. No te mueves a través del espacio-tiempo, eres un patrón en el espacio-tiempo. Esta es una idea tan radical que vale la pena detenerse a contemplarla. Normalmente pensamos en nosotros mismos como objetos tridimensionales que se mueven a través del tiempo. Pero desde la perspectiva del espacio-tiempo, somos objetos cuatridimensionales. Nuestra extensión en la dimensión temporal incluye todos los momentos de nuestra vida. El bebé que fuiste, el adulto que eres, el anciano que serás, todos existen como partes de tu línea de mundo cuatridimensional. Y esto nos lleva a una de las ideas más perturbadoras y fascinantes de la física moderna, el universo bloque. Si el espacio-tiempo es un objeto cuatridimensional, entonces todos los puntos en ese objeto existen igualmente. Así como todos los puntos en el espacio existen ahora mismo, aunque estén lejos de ti, quizás todos los puntos en el tiempo también existen, pues aunque estén lejos de ti en la dimensión temporal. El universo bloque, también llamado eternalismo, es la idea de que pasado, presente y futuro todos existen simultáneamente. El universo no es como una película que se proyecta fotograma a fotograma. El universo es como un DVD de que contiene todos los fotogramas a la vez. Todos los momentos son igualmente reales, igualmente existentes. Lo que llamamos ahora es simplemente nuestra perspectiva particular, nuestra ubicación en el bloque. Imagina una barra de pan. Puedes cortarla en rebanadas de muchas maneras diferentes, dependiendo del ángulo de tu cuchillo. Cada rebanada representa un ahora diferente para diferentes observadores. Pero todas las rebanadas están ahí. Todas existen como parte de la misma barra de pan. La barra completa es el universo bloque. Y las rebanadas son los diferentes presentes que diferentes observadores experimentan. Esta idea parece extraña, incluso perturbadora, pero tiene un fundamento sólido en la física. Recuerda la relatividad de la simultaneidad. Si no hay un ahora universal, si diferentes observadores no pueden ponerse de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos, entonces no tiene sentido decir que algunos eventos existen, los del presente, mientras que otros no existen, los del pasado y futuro. Hay un argumento particularmente poderoso a favor del universo bloque, conocido como el argumento de Andrómeda o el argumento de Rietvik-Putnam. Imagina que estás parado en una calle y un extraño camina hacia ti. Debido a vuestro movimiento relativo, sus ahoras cortan el espacio-tiempo en ángulos ligeramente diferentes. Para alguien caminando hacia la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia, su ahora en Andrómeda está varias semanas en lo que tú considerarías el futuro. Para alguien caminando en la dirección opuesta, su ahora en Andrómeda está varias semanas en lo que tú considerarías el pasado. Piensa en lo que esto significa. En este momento, según la perspectiva de alguien que simplemente camina por la calle, eventos en Andrómeda que tú consideras futuros ya están sucediendo ahora. Para otra persona caminando en la otra dirección, eventos que tú consideras pasados todavía están sucediendo ahora. Si el ahora de otra persona incluye eventos que para ti están en el futuro, y esos eventos son reales para esa persona, porque son su ahora, entonces esos eventos deben existir, el futuro debe existir. No puede ser que el futuro no exista para ti, pero sí exista para alguien que simplemente está caminando en una dirección diferente. Este argumento es difícil de refutar. Los físicos y filósofos han debatido sobre él durante décadas, y muchos han llegado a la conclusión de que el universo bloque es la interpretación más coherente de la relatividad. El propio Einstein parecía aceptar esta visión. Cuando su amigo cercano Michele Besso murió en 1955, Einstein escribió una carta de condolencia a la familia de Besso que incluía estas palabras: «La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». Einstein murió solo unas semanas después de escribir esas palabras. Pero espera, podrías objetar. Claramente experimentamos el paso del tiempo. Claramente hay una diferencia entre el pasado y el futuro. Recordamos uno, pero no el otro. Podemos influir en uno, pero no en el otro. ¿Cómo puede el universo bloque explicar esto? Esta es una pregunta crucial.
y la respuesta involucra uno de los conceptos más importantes de la física, la entropía y la flecha termodinámica del tiempo. La entropía es una medida del desorden de un sistema. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema cerrado tiende a aumentar con el tiempo. Las cosas tienden a desordenarse, no a ordenarse. Un huevo se rompe, pero nunca vemos un huevo roto recomponerse espontáneamente. Una taza de café caliente se enfría, pero nunca vemos una taza de café frío calentarse espontáneamente tomando calor del ambiente más frío. Esta dirección del aumento de entropía define lo que llamamos la flecha del tiempo. El pasado es la dirección de menor entropía, el futuro es la dirección de mayor entropía. Esta es la razón por la que recordamos el pasado pero no el futuro. Nuestros cerebros almacenan memorias, lo cual es un proceso que aumenta la entropía. Crear una memoria del pasado es termodinámicamente favorable. Crear una memoria del futuro no lo es. Pero aquí está el punto crucial. La segunda ley de la termodinámica no dice que el tiempo fluye. Solo dice que la entropía aumenta en una dirección particular. Esto es perfectamente compatible con el universo bloque. En el universo bloque hay una dirección de aumento de entropía, y esta dirección define nuestra experiencia del flujo del tiempo. Pero el tiempo no necesita fluir realmente. Solo necesitamos experimentarlo como si fluyera debido a la asimetría entrópica. Piénsalo de esta manera. En el universo bloque, tu línea de mundo completa existe. Cada momento de tu vida es un corte diferente de tu línea de mundo. En cada corte, tienes memorias de los cortes anteriores, los de menor entropía, pero no de los cortes posteriores, los de mayor entropía. Cada corte experimenta el tiempo como fluyendo hacia cortes de mayor entropía, porque cada corte tiene memorias de un lado pero no del otro. No es que el tiempo esté fluyendo y tú estés moviéndote a través de él, es que cada momento de tu existencia está ahí, eterno, y cada momento experimenta una asimetría entre pasado y futuro debido a la entropía. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Por qué la entropía era baja al principio? ¿Por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía que ha estado aumentando desde entonces? Esta es conocida como la hipótesis del pasado, y es uno de los mayores misterios de la cosmología. Pero sea cual sea la respuesta, el punto es que la flecha del tiempo puede explicarse sin necesidad de que el tiempo fluya realmente. Ahora bien, hay otras teorías sobre la naturaleza del tiempo que debemos considerar. El presentismo es la visión de sentido común de que solo el presente existe. El pasado ya no existe. El futuro todavía no existe. Esta es probablemente la visión que la mayoría de las personas tienen intuitivamente. El problema con el presentismo es que parece entrar en conflicto directo con la relatividad. Si no hay un ahora universal, ¿qué significa decir que solo el presente existe? ¿El presente de quién? Los defensores del presentismo han propuesto varias maneras de reconciliar su visión con la relatividad, pero ninguna ha ganado aceptación general. Una tercera opción es el universo bloque creciente. Según esta visión, el pasado y el presente existen, pero el futuro no. El universo crece a medida que el presente avanza, añadiendo nuevos momentos al bloque existente. Esta visión preserva algo de nuestra intuición de que el futuro está abierto mientras respeta la realidad del pasado. Pero el universo bloque creciente tiene sus propios problemas. ¿Qué determina el borde del crecimiento? ¿Cómo puede haber un borde universal si diferentes observadores tienen diferentes ahoras? Los defensores de esta visión han propuesto respuestas, pero el debate continúa. Por ahora, lo importante es entender que la física moderna nos ha llevado muy lejos de nuestras intuiciones de sentido común sobre el tiempo. Ya no podemos asumir que el tiempo fluye uniformemente para todos, ni que hay un ahora universal, ni siquiera que el futuro no existe todavía. Estas cuestiones están abiertas, y las respuestas tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. Y ahora, cuando pensábamos que las cosas no podían ponerse más extrañas, entra en escena la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría que describe el comportamiento de las partículas a escalas muy pequeñas. Átomos, electrones, fotones. Es una de las teorías más exitosas en la historia de la ciencia, con predicciones verificadas hasta una precisión de una parte en un billón. Y también es una de las más extrañas, y con implicaciones que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. En el mundo cuántico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Un electrón no tiene una posición específica, existe en una superposición de todas las posiciones posibles,
descrita por una función matemática llamada función de onda. Solo cuando medimos la posición del electrón, la función de onda colapsa y el electrón aparece en una posición específica. Esta es la famosa interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, desarrollada principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg en la década de 1920. Según esta interpretación, la realidad cuántica es fundamentalmente probabilística. No es que no conozcamos la posición del electrón, es que el electrón no tiene una posición definida hasta que lo medimos. El ejemplo más famoso de esta extrañeza es el gato de Schrödinger. Imagina un gato en una caja con un dispositivo que tiene una probabilidad del 50% de matarlo en una hora, basado en un evento cuántico aleatorio. Según la interpretación de Copenhague, hasta que abramos la caja, el gato está en una superposición de vivo y muerto. No es que no sepamos si está vivo o muerto, es que literalmente está en ambos estados simultáneamente. Por supuesto, nunca observamos gatos que están simultáneamente vivos y muertos. Cuando abrimos la caja, siempre encontramos un gato definitivamente vivo o definitivamente muerto. Pero según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, la realidad era genuinamente indeterminada. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tiempo? Mucho resulta. La mecánica cuántica introduce nuevas capas de extrañeza en nuestra comprensión del tiempo, capas que van más allá incluso de lo que Einstein descubrió. Consideremos el famoso experimento de la doble rendija. Si disparamos partículas, digamos fotones o electrones, uno por uno hacia una pantalla con dos rendijas, y observamos dónde golpean en un detector detrás de la pantalla, vemos algo extraño. Si no observamos por qué rendija pasa cada partícula, las partículas forman un patrón de interferencia, como si fueran ondas que pasan por ambas rendijas y luego interfieren entre sí. Pero si observamos por qué rendija pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece, y las partículas se comportan como partículas normales que pasan por una rendija u otra. De alguna manera, el acto de observación cambia el comportamiento de las partículas. Cuando no miramos, se comportan como ondas. Cuando miramos, se comportan como partículas. La realidad parece depender de si la estamos observando o no. Pero ahora viene lo verdaderamente perturbador. En 1978, el físico John Archibald Wheeler, quien fue estudiante de Niels Bohr y mentor de Richard Feynman, propuso un experimento mental llamado el experimento de elección retardada. Imagina que configuramos el experimento de la doble rendija de una manera especial. Después de que la partícula ha pasado por las rendijas, pero antes de que llegue al detector, decidimos si observar o no por qué rendija pasó. Según la mecánica cuántica, esta decisión tardía debería afectar el comportamiento de la partícula, determinando si muestra un patrón de interferencia o no. Pero espera, la partícula ya pasó por las rendijas. Y ahora si decidimos observar por qué rendija pasó, la partícula debería haber pasado por una rendija específica. Si decidimos no observar, la partícula debería haber pasado por ambas rendijas como una onda. Nuestra decisión futura parece afectar el pasado de la partícula. Este experimento mental de Wheeler fue realizado experimentalmente por primera vez en 1984, y los resultados confirmaron las predicciones de la mecánica cuántica. La decisión tardía de observar o no observar afecta retroactivamente el comportamiento de la partícula. Es como si la partícula supiera de antemano qué decisión tomaríamos en el futuro. Esto se vuelve aún más extraño con el experimento del borrador cuántico de elección retardada. En 1999, los físicos Jun-Ho Kim y colaboradores realizaron una versión aún más elaborada del experimento. Sin entrar en todos los detalles técnicos, el resultado fue que las partículas parecían saber, no solo si serían observadas, sino si la información sobre su trayectoria sería borrada posteriormente. Si la información sobre por qué rendija pasó la partícula era preservada, la partícula se comportaba como partícula. Si la información era borrada, la partícula se comportaba como onda, mostrando un patrón de interferencia. Y esto sucedía incluso cuando la decisión de borrar o no borrar la información se tomaba después de que la partícula ya había golpeado el detector. Las implicaciones son vertiginosas. El comportamiento de una partícula en el pasado parece depender de lo que sucederá con la información en el futuro. El futuro parece influir en el pasado. ¿Significa esto que hay verdadera causalidad hacia atrás en el tiempo? ¿Puede el futuro realmente causar el pasado? Esta es una de las preguntas más debatidas en los fundamentos de la mecánica cuántica. Hay varias interpretaciones posibles. Una es que efectivamente hay retrocausalidad.
El futuro influye en el pasado a nivel cuántico. Esta idea ha sido desarrollada formalmente por físicos como John Cramer con su interpretación transaccional de la mecánica cuántica y por Yakira Aharonov con su formalismo de vectores de estado en dos tiempos. En la interpretación transaccional, las interacciones cuánticas involucran ondas de oferta que viajan hacia adelante en el tiempo y ondas de confirmación que viajan hacia atrás en el tiempo. La transacción cuántica se completa cuando ambas ondas se encuentran, creando un acuerdo que abarca tanto el pasado como el futuro. Desde esta perspectiva, el tiempo no es una calle de un solo sentido, la información puede fluir en ambas direcciones. Aharonov y sus colaboradores han desarrollado el formalismo de vectores de estado en dos tiempos, donde el estado cuántico de un sistema está determinado tanto por condiciones iniciales, en el pasado, como por condiciones finales, en el futuro. Han propuesto experimentos de medición débil que parecen revelar esta influencia bidireccional del tiempo, y algunos de estos experimentos han sido realizados con resultados intrigantes. Otra interpretación que evita la retrocausalidad directa es la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett. Según esta visión, cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en múltiples ramas, o cada una correspondiente a un posible resultado de la medición. No hay colapso de la función de onda. Todos los resultados ocurren, pero en diferentes ramas del universo. Desde la perspectiva de muchos mundos, los experimentos de elección retardada no involucran el futuro afectando el pasado. En cambio, todas las posibilidades coexisten en diferentes ramas del universo. Cuando hacemos nuestra elección tardía, no estamos cambiando el pasado. Estamos seleccionando qué rama del universo estamos observando. Y aquí es donde las cosas se conectan de vuelta con el universo bloque. Si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces no hay un solo universo bloque, sino un multiverso bloque, una estructura infinitamente ramificada donde todas las posibles historias existen simultáneamente. Imagina un árbol. El tronco es el pasado común y las ramas son los diferentes futuros posibles. Pero en el multiverso bloque, todas las ramas existen. Cada decisión cuántica crea nuevas ramas, y cada rama es tan real como cualquier otra. Tu línea de mundo no es una línea única, sino una de infinitas líneas que se ramifican constantemente. Esto significa que, en cierto sentido, todos los futuros posibles ya existen. No solo el futuro que experimentarás, sino todos los futuros que podrías experimentar, cada uno en su propia rama del multiverso. Pero volvamos a la pregunta de la retrocausalidad. Hay experimentos recientes que continúan explorando estas ideas. En 2022, los investigadores de la Universidad de Bristol publicaron resultados de experimentos que parecían mostrar correlaciones cuánticas que podrían explicarse más naturalmente con retrocausalidad que con otras interpretaciones. Estos experimentos no prueban definitivamente que el futuro puede causar el pasado. La interpretación de los resultados cuánticos siempre es complicada, y hay múltiples maneras de entenderlos. Pero el hecho de que la retrocausalidad siga siendo una opción viable en la mesa de discusión de los físicos es notable. Y esto nos lleva a una de las posibilidades más fascinantes de todas, el viaje en el tiempo. Si el futuro ya existe, como sugiere el universo bloque, y si el futuro puede influir en el pasado, como sugieren algunos experimentos cuánticos, entonces, ¿es posible viajar en el tiempo? Esta pregunta ha fascinado a los humanos durante siglos, pero fue la teoría de la relatividad de Einstein la que la convirtió en una pregunta científica seria. Y sorprendentemente, la respuesta de la relatividad es sí, al menos en teoría, el viaje en el tiempo es posible. Ya hemos visto que el viaje en el tiempo hacia el futuro es no solo posible, sino un hecho demostrado. Si te mueves lo suficientemente rápido, el tiempo pasa más lento para ti que para los que se quedan atrás. Puedes viajar al futuro simplemente viajando muy rápido por un tiempo y luego regresando. Esto no es especulación, es física establecida. ¿Pero qué pasa con el viaje en el tiempo hacia el pasado? ¿Es posible visitar ayer? La relatividad general permite soluciones matemáticas llamadas curvas cerradas de tipo tiempo, o CTC, por sus siglas en inglés. Es una CTC es una trayectoria en el espacio-tiempo que vuelve sobre sí misma. Si siguieras una CTC, eventualmente llegarías al punto de partida en el espacio y en el tiempo. En otras palabras, una CTC es una ruta de viaje en el tiempo. La primera solución de la relatividad general que contenía CTCs fue descubierta por Kurt Gödel, el famoso matemático y lógico, en 1949.
Gödel mostró que si el universo estuviera rotando como un todo, existirían CTCs, rutas a través del espacio-tiempo que te llevarían de vuelta a tu propio pasado. Gödel presentó esta solución a Einstein como regalo de cumpleaños. Se dice que Einstein estaba profundamente perturbado por ella. Si las ecuaciones de la relatividad general permitían el viaje en el tiempo, ¿qué decía eso sobre la naturaleza de la realidad? El universo que habitamos no parece estar rotando de la manera que requiere la solución de Gödel, así que probablemente no hay CTCs disponibles de esa manera particular. Pero desde entonces, los físicos han descubierto otras configuraciones del espacio-tiempo que también permiten CTCs. Una de las más famosas involucra agujeros de gusano. Un agujero de gusano, también llamado puente de Einstein-Rosen, es un atajo teórico a través del espacio-tiempo. Imagina que el espacio-tiempo es como una hoja de papel doblada. Normalmente, para ir de un punto a otro, tienes que viajar a lo largo de la superficie de la hoja. Pero si pudieras perforar la hoja y crear un túnel que conectara dos puntos, podrías acortar dramáticamente el viaje. Los agujeros de gusano surgieron de las matemáticas de la relatividad general. Pero eso no significa que realmente existan. De hecho, hay buenas razones para pensar que los agujeros de gusano, si existen, serían extremadamente inestables. Se colapsarían en un instante, demasiado rápido para que cualquier cosa los atravesara. Sin embargo, el físico Kip Thorne y sus colaboradores mostraron en 1988 que si pudieras estabilizar un agujero de gusano usando algo llamado materia exótica, materia con propiedades físicas inusuales, como energía negativa, podrías usarlo para viajar en el tiempo. El truco funciona así. Supongamos que tienes un agujero de gusano estable con dos bocas, una aquí en la Tierra, otra en algún lugar del espacio. Ahora, tomas la boca espacial y la envías en un viaje de alta velocidad, manteniendo la boca terrestre en su lugar. Debido a la dilatación del tiempo, el tiempo pasa más lento para la boca viajera. Cuando regresa, ha envejecido menos que la boca que se quedó en la Tierra. Pero aquí está lo interesante. El interior del agujero de gusano conecta ambas bocas en el mismo momento de su tiempo propio. Esto significa que si entras por la boca terrestre, que ha envejecido más, sales por la boca viajera, que ha envejecido menos, en lo que sería el pasado desde la perspectiva de la Tierra. Has viajado al pasado. Por supuesto, hay enormes obstáculos prácticos. No sabemos si los agujeros de gusano existen. No sabemos si la materia exótica necesaria para estabilizarlos existe. Y los cálculos sugieren que necesitarías cantidades astronómicas de energía para hacer que esto funcione. Otra posibilidad teórica es el cilindro de Tipler. El físico Frank Tipler mostró en 1974 que un cilindro infinitamente largo, girando a alta velocidad, arrastraría el espacio-tiempo a su alrededor de tal manera que se crearían CTCs. Podrías viajar al pasado orbitando el cilindro de la manera correcta. El problema obvio es que necesitas un cilindro infinitamente largo. Tipler y otros han explorado si un cilindro finito funcionaría, pero parece que necesitarías densidades de materia imposiblemente altas, o, de nuevo, materia exótica. Más recientemente, el físico mexicano Miguel Alcubierre propuso el concepto de propulsión por curvatura, o warp drive. La idea es crear una burbuja de espacio-tiempo que se contrae delante de ti y se expande detrás de ti. No te mueves a través del espacio. El espacio mismo se mueve, llevándote consigo. Esto te permitiría viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad especial, porque localmente nunca excedes la velocidad de la luz. Y si puedes viajar más rápido que la luz, puedes, bajo ciertas circunstancias, viajar al pasado. La propulsión por curvatura podría, en principio, usarse para crear una máquina del tiempo, pero de nuevo, hay obstáculos enormes. La propulsión por curvatura requiere cantidades masivas de energía negativa, algo que no sabemos cómo producir, y hay serios problemas teóricos sobre si la burbuja podría controlarse desde dentro o si destruiría todo a su paso. La mecánica cuántica también ofrece posibilidades intrigantes para el viaje en el tiempo. El físico David Deutsch ha estudiado cómo funcionaría la mecánica cuántica si existieran CTCs. Ya, su conclusión es sorprendente. Las paradojas que normalmente asociamos con el viaje en el tiempo podrían resolverse cuánticamente. Considera la paradoja del abuelo. Viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que tu padre sea concebido. Pero entonces no puedes nacer, así que no puedes viajar al pasado a matar a tu abuelo, así que tu abuelo sobrevive, así que puedes nacer. Es una contradicción lógica.
Deutsch argumenta que en un mundo cuántico con CTCs, esta paradoja se resuelve. Los estados cuánticos en una CTC deben ser autoconsistentes. Solo ciertas historias cuánticas son posibles, aquellas que no crean contradicciones. En términos prácticos, si intentaras matar a tu abuelo, algo siempre fallaría. El arma no funcionaría, fallarías el tiro, te distraerías, algo. La física conspira para mantener la consistencia. Esta idea está relacionada con el principio de autoconsistencia de Novikov, propuesto por el físico ruso Igor Novikov. Según este principio, las únicas historias posibles en un universo con viaje en el tiempo son las autoconsistentes. No es que las paradojas estén prohibidas por alguna ley especial, es que las paradojas son simplemente imposibles, como lo es un círculo cuadrado. Seth Lloyd, un físico del MIT especializado en computación cuántica, ha propuesto un enfoque diferente basado en la postselección. En lugar del modelo de Deutsch, donde las CTCs fuerzan estados autoconsistentes, Lloyd propone que la mecánica cuántica con CTCs funcionaría mediante la selección de historias consistentes después de los hechos. Los detalles técnicos son complicados, pero lo importante es que los dos enfoques hacen predicciones diferentes que podrían, en principio, probarse experimentalmente. Lloyd y sus colaboradores han realizado experimentos con fotones que simulan algunos aspectos de las CTCs cuánticas. Estos experimentos no crean verdaderas máquinas del tiempo, pero exploran cómo la mecánica cuántica podría funcionar en presencia de CTCs. Pero quizás el argumento más famoso contra el viaje en el tiempo al pasado viene de Stephen Hawking. En 1992, Hawking propuso la conjetura de protección cronológica. Las leyes de la física no permiten máquinas del tiempo. Hawking notó que cada vez que alguien proponía un mecanismo para crear una máquina del tiempo, parecía haber algún efecto cuántico que la destruiría. Por ejemplo, cerca del horizonte de una máquina del tiempo, las fluctuaciones cuánticas del vacío se amplificarían enormemente, creando una retroalimentación que destruiría la máquina antes de que pudiera funcionar. Hawking bromeó diciendo que el universo parecía tener una agencia de protección cronológica que prevenía la creación de máquinas del tiempo, pero también admitió que no tenía una prueba definitiva de esta conjetura. Es posible que las máquinas del tiempo estén permitidas por las leyes de la física, pero sean extremadamente difíciles o imposibles de construir en la práctica. Hay otra objeción al viaje en el tiempo que vale la pena considerar. Si el viaje en el tiempo al pasado es posible, ¿dónde están todos los viajeros del tiempo? Si alguna vez en el futuro de la humanidad alguien construye una máquina del tiempo, ¿no deberíamos esperar que algunos de ellos viajaran a nuestro tiempo para visitarnos? Esta es una buena pregunta, pero hay varias respuestas posibles. Quizás el viaje en el tiempo solo puede llevarte hasta el momento en que se creó la primera máquina del tiempo, no más atrás. Quizás los viajeros del tiempo existen, pero son cuidadosos de no revelarse. Quizás el viaje en el tiempo te lleva a una línea temporal diferente, no a tu propio pasado. O quizás nadie nunca construye una máquina del tiempo porque es imposible, como sugiere Hawking. La verdad es que no lo sabemos. El viaje en el tiempo sigue siendo teóricamente posible según nuestras mejores teorías de la física, pero no sabemos si es prácticamente realizable. Y las implicaciones filosóficas de que sea posible son tan profundas que vale la pena explorarlas independientemente de si alguna vez construimos una máquina del tiempo. Porque si el viaje en el tiempo es posible, entonces el universo bloque parece casi inevitable. Si puedes visitar el pasado, entonces el pasado todavía debe existir. Si puedes visitar el futuro, entonces el futuro ya debe existir. El viaje en el tiempo implica que todos los tiempos son igualmente reales, y esto nos lleva a las cuestiones filosóficas más profundas de todas. Si el futuro ya existe, ¿tenemos libre albedrío? Esta es quizás la pregunta más perturbadora que surge del universo bloque. Si cada momento de tu vida ya existe, grabado eternamente en el bloque de espacio-tiempo, ¿tus decisiones son genuinas? ¿O son simplemente eventos predeterminados que estás experimentando? Es una pregunta que ha atormentado a filósofos durante siglos, mucho antes de Einstein y el universo bloque. Los antiguos griegos debatían sobre el destino y la libertad. Los teólogos medievales luchaban con cómo reconciliar la omnisciencia divina con el libre albedrío humano. Y ahora los físicos y filósofos de la ciencia enfrentan el mismo problema desde una nueva perspectiva. Hay varias maneras de abordar esta cuestión. Una respuesta es el fatalismo, aceptar que no tenemos libre albedrío, que nuestras vidas están predeterminadas
y que la sensación de elegir es una ilusión. Esta es una posición coherente, pero muchos la encuentran intolerable. Si nada de lo que hago importa, si mis decisiones están predeterminadas, ¿por qué molestarme en hacer algo? Pero esta objeción comete un error sutil. Incluso si tus decisiones están predeterminadas, siguen siendo tus decisiones. Tú eres quien las toma. El hecho de que estén grabadas en el universo bloque no significa que alguien o algo más las esté tomando por ti. Eres tú, haciendo tu elección, eternamente. Piénsalo de esta manera. Imagina que escribes una novela. Cada decisión de cada personaje está determinada por ti, el autor. Pero dentro de la novela, los personajes toman decisiones basadas en sus motivaciones, deseos y creencias. El hecho de que el autor conozca las decisiones de antemano no significa que los personajes no las estén tomando. Desde dentro de la novela, las decisiones son genuinas. Del mismo modo, desde dentro del universo bloque, tus decisiones son genuinas. El hecho de que existan eternamente no las hace menos tuyas. Eres tú quien las toma, quien las vive, quien las experimenta. El bloque no te fuerza a nada. El bloque simplemente registra lo que tú, libremente decides. Esta posición se llama compatibilismo, la idea de que el libre albedrío es compatible con el determinismo, o en este caso, con el eternalismo. Lo que importa para el libre albedrío no es que el futuro sea abierto en un sentido metafísico, sino que tus decisiones fluyan de tus propios procesos mentales, sin coacción externa. El filósofo Daniel Dennett ha defendido vigorosamente esta posición. Dennett argumenta que el tipo de libre albedrío que realmente nos importa, el tipo que justifica la responsabilidad moral y hace que las decisiones sean significativas, no requiere que el futuro sea indeterminado. Solo requiere que nuestras decisiones sean nuestras, de que reflejen nuestros valores y deseos, que no estemos siendo controlados por otros. Otros filósofos van más lejos y argumentan que el universo bloque es realmente mejor para el libre albedrío que las alternativas. Si el futuro fuera genuinamente abierto, genuinamente indeterminado, entonces nuestras decisiones futuras no existirían aún. Pero si nuestras decisiones no existen, ¿cómo pueden ser nuestras? En el universo bloque, tus decisiones existen eternamente, lo cual las hace más reales, no menos. También está la cuestión de la perspectiva. Desde fuera del universo bloque, si tal perspectiva fuera posible, podrías ver toda la historia del universo de un vistazo. Verías todas las decisiones que todos han tomado alguna vez, grabadas en el bloque como patrones fijos. Pero nadie tiene esa perspectiva. Nosotros estamos dentro del bloque, experimentando un momento a la vez, sin conocer el futuro. Desde nuestra perspectiva, el futuro es desconocido, y nuestras decisiones son genuinas elecciones entre alternativas que no podemos prever. Esta distinción entre la perspectiva de Dios fuera del tiempo y la perspectiva humana dentro del tiempo es crucial. Sí, desde cierta perspectiva, el futuro ya existe. Pero desde tu perspectiva, el futuro es desconocido, y tienes que decidir qué hacer sin saber cómo resultarán las cosas. Esa experiencia de tener que elegir sin saber, de sentir el peso de la responsabilidad, de experimentar la apertura del futuro, es real, aunque el futuro ya exista en algún sentido más profundo. Pero dejemos el libre albedrío por un momento y consideremos otras implicaciones del universo bloque. Si el futuro ya existe, ¿es posible conocerlo? ¿Es posible tener visiones del futuro, premoniciones, percepción extrasensorial del porvenir? Estas ideas han existido en todas las culturas humanas. El oráculo de Delfos en la antigua Grecia supuestamente predecía el futuro. Nostradamus escribió profecías crípticas que algunos creen que predicen eventos siglos después de su muerte. Innumerables personas afirman haber tenido sueños premonitorios, sensaciones de déjà vu, intuiciones sobre eventos que aún no han sucedido. La ciencia oficial es escéptica de todas estas afirmaciones. Los estudios controlados de percepción extrasensorial generalmente no muestran efectos significativos. Las profecías de Nostradamus son tan vagas que pueden interpretarse para predecir casi cualquier cosa después del hecho. Los sueños premonitorios pueden explicarse por la coincidencia y el sesgo de confirmación. Tenemos miles de sueños, y cuando uno parece coincidir con un evento posterior, lo recordamos. Los miles que no coinciden, los olvidamos. Sin embargo, hay algunos estudios intrigantes que desafían esta narrativa. El psicólogo Daryl Bem de Cornell publicó en 2011 un artículo controvertido que afirmaba mostrar evidencia estadística de precognición.
Los participantes parecían responder a estímulos antes de que estos ocurrieran. El artículo fue fuertemente criticado por problemas metodológicos y los intentos de replicación han dado resultados mixtos. La comunidad científica en general no acepta los resultados de Bem. El investigador Dean Radin ha realizado experimentos de presentimiento donde mide respuestas fisiológicas de los participantes, como la conductancia de la piel, antes de mostrarles imágenes emotivas o neutras. Afirma haber encontrado evidencia de que el cuerpo comienza a responder a las imágenes emotivas antes de que sean mostradas, como si el cuerpo supiera de antemano qué tipo de imagen vendría. Estos resultados también son controvertidos y no han sido aceptados por la comunidad científica mainstream. La posición científica estándar es que no hay evidencia confiable de percepción del futuro y que tales afirmaciones violan principios fundamentales de la causalidad. Pero si el universo bloque es correcto, uno podría al menos imaginar cómo la precognición podría funcionar. Si el futuro existe, y si la conciencia tiene alguna manera de acceder a diferentes partes del bloque, entonces la percepción del futuro sería, en principio, posible. Por supuesto, esto es altamente especulativo. No tenemos ningún mecanismo conocido por el cual la conciencia podría acceder al futuro, y el principio de autoconsistencia de Novikov sugiere que incluso si pudieras percibir el futuro, no podrías usar esa información para cambiarlo de una manera que creara una paradoja. Lo que verías del futuro sería consistente con el hecho de que lo estás viendo. Pero dejemos la especulación y volvamos a la física más establecida. Una de las fronteras más activas de la investigación actual es la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que combine la mecánica cuántica con la relatividad general. Actualmente, tenemos dos teorías fundamentales de la física que funcionan extremadamente bien en sus respectivos dominios. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas a escalas muy pequeñas. La relatividad general describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a escalas grandes. Ambas teorías han sido verificadas con precisión extraordinaria. El problema es que las dos teorías son fundamentalmente incompatibles. La mecánica cuántica trata el tiempo como un parámetro externo, absoluto, mientras que la relatividad general hace del tiempo algo dinámico, que puede curvarse y deformarse. Cuando intentamos aplicar la mecánica cuántica a la relatividad general, obtenemos respuestas sin sentido, infinitos matemáticos que no pueden eliminarse. La búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica ha sido uno de los grandes proyectos de la física teórica durante casi un siglo, y resulta que el tiempo es uno de los problemas centrales. Cuando los físicos intentan aplicar la mecánica cuántica a la relatividad general usando los métodos estándar, obtienen algo llamado la ecuación de Wheeler-DeWitt. Esta ecuación describe el estado cuántico del universo entero, pero tiene una propiedad muy extraña. No contiene el tiempo. Literalmente, en la ecuación de Wheeler-DeWitt, el tiempo no aparece como variable. La ecuación describe un universo estático, sin cambio, sin evolución. John Wheeler, uno de los creadores de la ecuación, lo llamó el problema del tiempo en la gravedad cuántica. Esto ha llevado a algunos físicos a sugerir que el tiempo, a nivel fundamental, no existe. El tiempo sería una propiedad emergente, algo que surge de procesos más fundamentales que no involucran el tiempo en absoluto. Esta idea puede parecer absurda a primera vista. ¿Cómo puede el tiempo no existir cuando lo experimentamos constantemente? Pero recuerda que muchas propiedades que parecen fundamentales resultan ser emergentes cuando cavamos más profundo. La temperatura, por ejemplo, no es una propiedad fundamental de la materia. Es una propiedad que emerge del movimiento colectivo de átomos y moléculas. Un solo átomo no tiene temperatura. La temperatura solo tiene sentido para colecciones grandes de partículas. Quizás el tiempo es similar. Quizás a nivel fundamental hay estructuras o procesos que no involucran el tiempo, y el tiempo que experimentamos emerge de estos procesos más fundamentales. El físico italiano Carlo Rovelli ha sido uno de los principales proponentes de esta idea. En su trabajo sobre la gravedad cuántica de bucles, o una de las principales candidatas para una teoría de la gravedad cuántica, Rovelli argumenta que el tiempo no es fundamental. En cambio, el tiempo emerge de las relaciones termodinámicas entre sistemas cuánticos. Rovelli, junto con Alain Connes, propuso la hipótesis del tiempo térmico. Según esta hipótesis, lo que percibimos como el flujo del tiempo es en realidad un efecto de nuestra perspectiva termodinámica particular. Desde una perspectiva fundamental, el universo es atemporal.
El tiempo solo aparece cuando sistemas con cierta complejidad termodinámica interactúan con el resto del universo. Otras propuestas para la gravedad cuántica también tienen implicaciones interesantes para el tiempo. La teoría de cuerdas, quizás la candidata más famosa, sugiere que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas vibrantes, y que el universo tiene dimensiones adicionales más allá de las 3 espaciales y una temporal que experimentamos. Algunas versiones de la teoría de cuerdas permiten más de una dimensión temporal, lo cual tendría implicaciones fascinantes para nuestra comprensión del tiempo. La teoría de conjuntos causales, otra propuesta para la gravedad cuántica, imagina el espacio-tiempo como un conjunto discreto de eventos conectados por relaciones causales. No hay continuo. El espacio-tiempo es granular, como una red de puntos. El tiempo, en esta visión, es simplemente el ordenamiento parcial de estos eventos según sus relaciones causales. Lo que todas estas teorías tienen en común es que tratan el tiempo de manera diferente a como lo hace la física clásica o incluso la relatividad. El tiempo no es un escenario fijo en el que ocurren los eventos. El tiempo emerge de relaciones más fundamentales, ya sean termodinámicas, cuánticas o causales. Otra dirección de investigación sugiere que el tiempo podría emerger del entrelazamiento cuántico. Algunos físicos han propuesto que lo que experimentamos como el paso del tiempo es en realidad el crecimiento del entrelazamiento entre diferentes partes del universo. A medida que los sistemas se entrelazan cada vez más, experimentamos esto como el paso del tiempo. Esta idea está relacionada con el mecanismo de Page-Wouters, propuesto en los años 80. Page y Wouters mostraron cómo podría surgir el tiempo en un universo cuántico fundamentalmente atemporal si parte del universo actúa como un reloj para el resto. Experimentos recientes han verificado algunos aspectos de esta propuesta usando relojes cuánticos artificiales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Después de este largo viaje a través de la relatividad, la mecánica cuántica, la cosmología y la filosofía, ¿qué podemos decir sobre la naturaleza del tiempo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El tiempo sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física. Pero hemos aprendido algunas cosas importantes. Primero, el tiempo no es lo que pensábamos que era. No es absoluto, no fluye uniformemente, no es el mismo para todos. Einstein nos mostró que el tiempo es relativo, flexible, dependiente del observador. Tu tiempo no es mi tiempo. El tiempo aquí no es el tiempo allá. Segundo, la idea de que solo el presente existe es difícil de mantener a la luz de la relatividad. Si no hay un ahora universal, si diferentes observadores tienen diferentes ahoras, entonces es difícil sostener que solo el presente es real. El universo bloque, donde pasado, presente y futuro coexisten eternamente, es una implicación natural de las ecuaciones de Einstein. Tercero, la mecánica cuántica añade nuevas capas de misterio. Los experimentos de elección retardada sugieren que el futuro puede influir en el pasado, de maneras que aún no comprendemos completamente. La interpretación de muchos mundos sugiere que todos los futuros posibles existen, cada uno en su propia rama del multiverso. Cuarto, el viaje en el tiempo, aunque no probado, es teóricamente posible según nuestras mejores teorías. La relatividad general permite soluciones con curvas cerradas de tipo tiempo, rutas que te llevarían de vuelta a tu propio pasado. No sabemos si estas soluciones pueden realizarse en la práctica, pero su mera posibilidad tiene implicaciones profundas. Quinto, las teorías de la gravedad cuántica sugieren que el tiempo, a nivel fundamental, puede no existir. El tiempo podría ser una propiedad emergente, algo que surge de procesos más básicos que no involucran el tiempo en absoluto. ¿Qué significa todo esto para ti, para tu vida, para cómo entiendes tu lugar en el universo? Si el universo bloque es correcto, entonces cada momento de tu vida es eterno. El día en que naciste todavía existe. El día en que morirás ya existe. Todos los momentos intermedios, los momentos de alegría y de tristeza, de amor y de pérdida, de triunfo y de fracaso, todos existen eternamente, grabados en el tejido del espacio-tiempo. Esto puede parecer aterrador, o puede parecer reconfortante, dependiendo de tu perspectiva. Y puede parecer aterrador porque sugiere que no tenemos control, que nuestras vidas están predeterminadas, que lo que hacemos no importa porque ya está escrito. Pero como hemos discutido, esta interpretación es un error. Tus decisiones son tuyas, aunque estén grabadas eternamente.
El hecho de que existan en el bloque no significa que alguien más las esté tomando por ti. Puede parecer reconfortante porque significa que nada se pierde realmente. Los momentos de felicidad no se desvanecen en la nada, existen eternamente en el bloque. Los seres queridos que hemos perdido no han dejado de existir. Simplemente están en una parte diferente del bloque, tan reales como siempre. La muerte no es la destrucción total, es simplemente el borde de tu línea de mundo, más allá del cual no continúas. Pero los momentos de tu vida siguen existiendo eternamente. El físico y escritor de ciencia Sean Carroll sugiere que deberíamos pensar en nuestras vidas no como historias que se desarrollan, sino como esculturas cuatridimensionales. Tu vida completa es una forma en el espacio-tiempo, una curva elegante o tortuosa que va desde tu nacimiento hasta tu muerte. No se trata de llegar a algún destino, se trata de la belleza de la forma completa. Imagina que pudieras ver tu vida entera de un vistazo, no como una secuencia de momentos, sino como una totalidad. ¿Qué forma tendría? ¿Sería una forma que te enorgullecería? No puedes cambiar la forma general, porque ya existe, pero en cada momento, desde tu perspectiva dentro del bloque, estás contribuyendo a esa forma con tus decisiones. Esta perspectiva puede cambiar cómo te relacionas con el tiempo. Pero en lugar de lamentar el pasado que ya no existe, o temer el futuro que aún no existe, puedes apreciar que todos estos momentos son igualmente reales. El pasado no se ha ido, está ahí, eterno. El futuro no está por venir, ya está ahí, esperándote. La ansiedad sobre el futuro puede disminuir cuando te das cuenta de que, en cierto sentido, el futuro ya existe y eres tú quien lo está viviendo. No hay un tú separado que va a enfrentar el futuro. El tú que enfrenta cada momento futuro ya existe, ya está ahí, ya está manejando lo que sea que venga. Y el duelo por el pasado puede transformarse. Los momentos felices del pasado no se han perdido, siguen existiendo. Los seres queridos que hemos perdido siguen existiendo en los momentos que compartimos con ellos. La muerte separa nuestras líneas de mundo, pero no destruye los momentos que se cruzaron. Por supuesto, esta es solo una manera de pensar sobre estas ideas. El universo bloque no está probado. Es una interpretación de la física, no un hecho establecido. Incluso si fuera cierto, no estamos obligados a encontrar consuelo en ello. Nuestra experiencia subjetiva del flujo del tiempo sigue siendo real, aun si es una ilusión desde una perspectiva más fundamental. Lo que sí es cierto es que la física moderna nos ha dado mucho que contemplar. Nos ha mostrado que el tiempo es más extraño, más misterioso, más fascinante de lo que jamás imaginamos, y nos ha invitado a considerar posibilidades que habrían parecido pura ciencia ficción hace solo un siglo. ¿Existe el futuro ya? Esta pregunta, que abrió nuestro viaje, sigue abierta. La física no nos da una respuesta definitiva, pero nos da razones para tomarla en serio. El universo bloque es una posibilidad real, respaldada por las ecuaciones de Einstein y tomada en serio por muchos de los físicos más brillantes del mundo. Y quizás lo más asombroso no es la respuesta, sea cual sea, sino el hecho de que podemos hacer la pregunta. Una colección de átomos organizada por las leyes de la física a lo largo de miles de millones de años de evolución se ha vuelto lo suficientemente consciente como para preguntarse sobre la naturaleza del tiempo mismo. Somos el universo contemplándose a sí mismo, tratando de entender su propia estructura. Esa capacidad de asombro, esa curiosidad incesante, ese impulso de preguntar y explorar y comprender, eso es lo que nos hace humanos. Y sea cual sea la respuesta final sobre el tiempo, el viaje de descubrimiento vale la pena por sí mismo. Volvamos por un momento a las preguntas con las que comenzamos. ¿Qué pasaría si el momento de tu muerte ya ha ocurrido? ¿Qué pasaría si cada decisión que crees estar tomando ya fue decidida hace miles de millones de años? ¿Qué pasaría si el futuro no es algo que va a pasar, sino algo que ya existe? Después de todo lo que hemos explorado, estas preguntas ya no suenan tan extrañas. Suenan como posibilidades genuinas, implicaciones serias de nuestra mejor física. El universo que habitamos podría ser un universo donde el tiempo no fluye, donde todos los momentos coexisten eternamente, donde lo que llamamos ahora es solo nuestra perspectiva particular en un bloque infinito de espacio-tiempo, o podría no serlo. Podría ser que el tiempo fluye genuinamente, que el pasado se ha ido y el futuro no existe todavía. Podría ser que nuestra experiencia del flujo del tiempo refleja algo real sobre la naturaleza del universo,
no solo una ilusión creada por la entropía y la memoria. Lo que sí sabemos es que el universo es más extraño de lo que jamás imaginamos. Cada vez que creemos haber entendido cómo funciona, una nueva teoría, un nuevo experimento, nos muestra que hay más misterios por descubrir. Y el tiempo, ese compañero constante que damos por sentado, resulta ser uno de los mayores misterios de todos. Así que la próxima vez que mires un reloj, la próxima vez que sientas el paso de los segundos, recuerda, lo que estás experimentando podría ser el flujo genuino de la realidad, o podría ser tu conciencia moviéndose a través de un paisaje eterno, donde todos los momentos ya existen. No lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre, esa apertura al misterio, es parte de lo que hace que el universo sea tan fascinante. Hemos viajado desde las intuiciones de los antiguos griegos hasta las ecuaciones de Einstein, desde los misterios de la mecánica cuántica hasta las fronteras de la gravedad cuántica. Hemos explorado el universo bloque, el viaje en el tiempo, las paradojas y las posibles resoluciones. Hemos confrontado las implicaciones filosóficas para el libre albedrío, el destino y el significado de la vida. Y después de todo este viaje, ¿qué hemos aprendido? Que el tiempo es extraño, que no es lo que pensamos que es, que puede ser relativo, flexible, quizás incluso ilusorio, que el futuro puede existir ya, esperándonos, que el pasado puede no haberse ido realmente, que los viajes en el tiempo, aunque especulativos, aún no están prohibidos por la física. Pero también hemos aprendido algo más, que podemos hacer estas preguntas, que somos capaces de contemplar la naturaleza del tiempo, de formular teorías, de hacer predicciones, de verificarlas experimentalmente. Somos criaturas temporales que han aprendido a preguntarse sobre el tiempo mismo. Eso, por sí solo, es extraordinario. El tiempo sigue su curso, o parece hacerlo, llevándonos hacia futuros desconocidos. O quizás no sigue ningún curso y simplemente estamos experimentando diferentes partes de un bloque eterno. Sea como sea, cada momento es precioso, cada momento es real, cada momento es eterno en el sentido más profundo posible. Y ahora, mientras estas palabras llegan a su fin, te invito a reflexionar. ¿Qué crees tú? ¿El futuro ya existe? ¿O está siendo creado en este momento por tus decisiones? ¿Por las decisiones de todos? Deja un comentario, comparte tu perspectiva, únete a la conversación, porque estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y el diálogo, el intercambio de ideas, es parte de cómo avanzamos en nuestra comprensión. Si este viaje ha cambiado cómo piensas sobre el tiempo, si ha abierto tu mente a posibilidades que nunca habías considerado, entonces ha cumplido su propósito. Compártelo con alguien que necesite tener su mente expandida. Suscríbete para más exploraciones de los misterios más profundos del universo. Y recuerda, donde quiera que el tiempo te lleve, quien quiera que seas en cada momento del bloque, eres parte de algo extraordinario. El universo existe, el tiempo existe, de una forma u otra, y tú existes, una parte consciente del cosmos que ha aprendido a preguntarse sobre sí mismo. Eso es un milagro. Sin importar cómo lo mires, el misterio del tiempo sigue abierto. Las investigaciones continúan. Los físicos siguen trabajando en la gravedad cuántica, en los fundamentos de la mecánica cuántica, en las implicaciones de la relatividad. Cada año trae nuevos descubrimientos, nuevos experimentos, nuevas ideas. ¿Quién sabe qué aprenderemos en las próximas décadas? Pero mientras tanto, tenemos el asombro. Tenemos la capacidad de contemplar estos misterios, de maravillarnos ante la extrañeza del universo, de disfrutar el viaje de descubrimiento, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y eso quizás es suficiente. El tiempo, ese río misterioso, sigue fluyendo, o quizás siempre ha estado ahí, inmóvil, esperándonos. Sea cual sea la verdad, estamos en él. Somos parte de él y podemos maravillarnos ante su profundidad. El viaje continúa. El misterio permanece, y eso es hermoso. Ahora, mientras cierro este capítulo, quiero dejarte con un último pensamiento. Si el universo bloque es real, si todos los momentos existen eternamente, entonces este momento en que estás leyendo o escuchando estas palabras, existe para siempre. Tú, en este momento, existirás eternamente como parte del tejido del espacio-tiempo. Piensa en eso. No importa lo que pase después, no importa a dónde te lleve tu línea de mundo, este momento es eterno. Tú, aquí, ahora, eres eterno. Y con esa idea te dejo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima,
donde quiera y cuando quiera que ese momento ya exista en el bloque infinito del espacio-tiempo. Pero antes de terminar, permíteme profundizar un poco más en algunas de las implicaciones más fascinantes que hemos rozado, pero no explorado completamente. Consideremos la naturaleza de la consciencia en el universo bloque. Si todos los momentos existen simultáneamente, ¿por qué experimentamos uno a la vez? ¿Por qué tenemos esta sensación de movimiento, de flujo, de avanzar desde el pasado hacia el futuro? Una posibilidad es que la consciencia es, en sí misma, un fenómeno local dentro del bloque. Cada momento de conciencia existe independientemente, cada uno con sus propias memorias del pasado y anticipaciones del futuro. No hay una conciencia que viaja a través del bloque. Hay múltiples momentos de conciencia, cada uno creyendo que es el ahora. Esta idea puede parecer fragmentadora, como si no hubiera continuidad real del yo. Pero piénsalo de otra manera. Hay continuidad en el sentido de que los momentos de conciencia están conectados por la física, por la causalidad, por la información compartida. El tú de hace 5 minutos y el tú de ahora están conectados por una cadena ininterrumpida de estados físicos. Esa conexión es real, aunque no haya un yo único que esté viajando de un momento a otro. El filósofo Derek Parfit exploró ideas similares en su trabajo sobre la identidad personal. Parfit argumentó que lo que importa para la supervivencia no es la continuidad de alguna esencia metafísica del yo, sino la continuidad de conexiones psicológicas, memorias, personalidad, planes, relaciones. En el universo bloque, estas conexiones existen entre los diferentes momentos de tu línea de mundo. El tú de mañana está conectado con el tú de hoy por estas conexiones, y eso es lo que importa. Otra cuestión fascinante es la naturaleza de la causalidad en el universo bloque. Si pasado, presente y futuro todos existen, ¿tiene sentido hablar de que el pasado causa el futuro? ¿No sería más preciso decir que el pasado y el futuro simplemente están correlacionados, como diferentes partes de un patrón más grande? Algunos filósofos han argumentado exactamente esto. En el universo bloque, no hay causación en el sentido tradicional de un evento produciendo otro. Lo que hay son patrones, regularidades, correlaciones entre diferentes partes del bloque. Llamamos causa a la parte del patrón que viene antes y efecto a la parte que viene después. Pero fundamentalmente ambas son solo partes del mismo patrón atemporal. Esta perspectiva tiene implicaciones interesantes para cómo entendemos las leyes de la física. Las leyes no hacen que las cosas sucedan. Las leyes describen los patrones que existen en el bloque. La gravedad no hace que los planetas orbiten el Sol. La gravedad describe la forma de las líneas de mundo de los planetas en el espacio-tiempo curvado. Pero otros filósofos y físicos resisten esta disolución de la causalidad. Argumentan que la causalidad es algo más que correlación, que hay una asimetría real entre causa y efecto, que no puede reducirse a patrones atemporales. Este debate continúa. Volvamos también a la cuestión de la mecánica cuántica y su relación con el universo bloque. Mencionamos la interpretación de muchos mundos, pero hay más que decir sobre cómo la mecánica cuántica desafía nuestras nociones del tiempo. En la mecánica cuántica estándar, la evolución del estado cuántico de un sistema es determinista. Dada la función de onda en un momento, las ecuaciones dicen exactamente cuál será la función de onda en cualquier momento futuro. Pero cuando hacemos una medición, algo extraño sucede. La función de onda colapsa a uno de los posibles resultados, aparentemente al azar. Este colapso de la función de onda es problemático por muchas razones, pero una de ellas es que introduce una asimetría temporal. Antes de la medición, el sistema está en una superposición de múltiples estados. Después de la medición, está en un estado definido. Esta transición parece irreversible, parece definir una dirección del tiempo. ¿Pero es el colapso real? ¿O es solo una aproximación, una manera conveniente de describir algo más fundamental? La interpretación de muchos mundos dice que el colapso no es real. Todas las ramas de la superposición continúan existiendo, pero en diferentes mundos. La interpretación de Bohm dice que el colapso no es real. Las partículas siempre tienen posiciones definidas, guiadas por la función de onda. Otras interpretaciones tienen otras explicaciones, pero todas ellas tienen que lidiar con la cuestión de cómo reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad, donde el tiempo es una dimensión y el ahora no tiene significado universal. Esta es una de las razones por las que la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica es tan importante.
no es solo una cuestión técnica de unificar dos teorías. Es una cuestión fundamental sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad, la realidad. Permíteme ahora hablar sobre un tema que rozamos pero no exploramos completamente: el papel de la información en la física moderna y su relación con el tiempo. Hay una tendencia creciente en la física a ver la información como algo fundamental, quizás más fundamental incluso que la materia y la energía. El físico John Wheeler, quien acuñó términos como agujero negro y agujero de gusano, propuso el lema It from Bit. Todo proviene de la información. Desde esta perspectiva, el universo no es una colección de cosas. Es un patrón de información, y el tiempo podría entenderse como la evolución de este patrón, la manera en que la información se procesa, se transforma, se relaciona consigo misma. La termodinámica de la información es un campo activo de investigación. La conexión entre entropía e información, descubierta por Claude Shannon, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del tiempo. La entropía puede entenderse como la falta de información sobre el estado microscópico de un sistema, y el aumento de la entropía, que define la flecha del tiempo, puede entenderse como la pérdida de información, el olvido de los detalles por parte del universo. Los agujeros negros son particularmente interesantes desde esta perspectiva. Stephen Hawking mostró que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan. Pero esto planteó un problema. ¿Qué pasa con la información que cayó en el agujero negro? Si la radiación de Hawking es puramente térmica, aleatoria, entonces la información se pierde. Pero la mecánica cuántica parece prohibir la pérdida de información. Este es el famoso problema de la información del agujero negro, y ha sido uno de los debates más importantes de la física teórica durante décadas. La mayoría de los físicos hoy creen que la información no se pierde, que de alguna manera escapa del agujero negro, pero exactamente cómo sigue siendo un misterio. Y la resolución de este misterio probablemente nos enseñará algo profundo sobre el tiempo, porque si la información se conserva, si el universo nunca olvida, entonces hay un sentido en el que el pasado siempre está codificado en el presente, siempre es recuperable en principio, y si el universo es determinista a nivel fundamental, entonces el futuro también está codificado en el presente. Esto nos lleva de vuelta al universo bloque. Si toda la información del pasado y del futuro está codificada en cada momento, entonces hay un sentido muy real en el que todos los tiempos existen juntos. No están literalmente presentes, pero están implícitos, contenidos, como un fractal que contiene infinita complejidad en cada punto. Hablemos también sobre algunas ideas más especulativas que están siendo exploradas en los márgenes de la física. La cosmología cíclica, conforme de Roger Penrose, propone que el universo pasa por ciclos infinitos, con cada Big Bang siguiendo al final del ciclo anterior. En esta visión, el tiempo no tiene un comienzo ni un fin absolutos. Es eterno, cíclico, repitiéndose infinitamente, aunque cada ciclo es diferente del anterior. Penrose argumenta que hay evidencia de estos ciclos anteriores en el fondo cósmico de microondas, los restos de luz del universo primitivo. Afirma haber encontrado patrones circulares que podrían ser las huellas de agujeros negros del ciclo anterior. Otros cosmólogos son escépticos, y la evidencia sigue siendo debatida. Otra idea especulativa es la propuesta de Julian Barbour de que el tiempo no existe fundamentalmente. En su libro El fin del tiempo, Barbour argumenta que la realidad consiste en ahoras, configuraciones estáticas del universo, sin conexión temporal entre ellas. Lo que experimentamos como el flujo del tiempo es en realidad nuestra navegación a través de este espacio de posibles configuraciones, guiados por la estructura de las ecuaciones de la física. Esta es una idea radical, difícil de aceptar intuitivamente. ¿Cómo puede haber un ahora sin tiempo? ¿Cómo podemos movernos a través de configuraciones si el movimiento requiere tiempo? Barbour tiene respuestas a estas objeciones, aunque no son fáciles de comprender. Su trabajo representa uno de los intentos más radicales de repensar completamente el tiempo. También hay propuestas que van en la dirección opuesta, sugiriendo que el tiempo es más fundamental de lo que pensamos. Lee Smolin, un físico teórico, ha argumentado que el tiempo es real y fundamental, contra la corriente de muchos de sus colegas. Para Smolin, las leyes de la física no son eternas, evolucionan con el tiempo. Incluso las constantes fundamentales pueden cambiar. El tiempo, en esta visión, no es una ilusión, sino la única cosa que es absolutamente real. Estas ideas opuestas, algunas negando la realidad del tiempo y otras afirmándola con fuerza,
muestran que el debate sobre la naturaleza del tiempo está lejos de resolverse. La física nos ha dado herramientas poderosas para explorar estas cuestiones, pero aún no nos ha dado respuestas definitivas. Y eso, creo, es parte de lo que hace este tema tan fascinante. No estamos ante un misterio resuelto que simplemente necesitamos explicar. Estamos ante un misterio activo, vivo, donde los mejores científicos del mundo están trabajando y debatiendo en este momento. Permíteme ahora volver a algunas de las implicaciones más personales de estas ideas. Si has seguido conmigo hasta aquí, probablemente tu mente está llena de preguntas y quizás también de cierta inquietud. Estas ideas desafían nuestras nociones más básicas sobre la realidad. ¿Cómo vivir con la posibilidad de que el futuro ya existe? Una respuesta es simplemente continuar como antes. Independientemente de lo que sea verdad sobre la naturaleza del tiempo, tu experiencia sigue siendo tu experiencia. Sigues sintiendo que el tiempo fluye. Sigues teniendo que tomar decisiones sin saber cómo resultarán. Sigues viviendo hacia adelante aunque quizás el tiempo no fluya realmente. Otra respuesta es permitir que estas ideas transformen sutilmente tu perspectiva. No en el sentido de dejarte paralizar por el fatalismo, sino en el sentido de ganar una nueva apreciación por cada momento. Si cada momento es eterno, entonces cada momento importa infinitamente. No porque vaya a repetirse, sino porque siempre existirá, para siempre, como parte del bloque. También hay algo liberador en la idea de que el futuro ya existe. Parte de nuestra ansiedad sobre el futuro viene de la incertidumbre, del no saber qué pasará. Pero si el futuro ya existe, entonces en cierto sentido ya está manejado. Ya hay un tú en el futuro que está lidiando con lo que sea que venga. No estás solo esperando a ver qué sucede. Ya has llegado allí, en algún sentido más profundo. Por supuesto, esto no elimina la experiencia de incertidumbre. Desde tu perspectiva presente, el futuro sigue siendo desconocido, pero puede cambiar la cualidad de esa incertidumbre, de algo amenazante a algo más como una anticipación, una curiosidad por descubrir lo que ya existe. Y el duelo, esa experiencia tan profundamente humana, también puede transformarse. Si has perdido a alguien querido, la idea de que ese alguien ya no existe puede ser devastadora. Pero en el universo bloque, esa persona sigue existiendo. No aquí, no ahora desde tu perspectiva, pero sí en los momentos que compartieron, en los años de su vida, en esa parte del bloque donde todavía ríen, todavía aman, todavía viven. Esto no elimina el dolor de la separación. Como sigues sin poder verlos, hablar con ellos, tocarlos, pero puede aliviar algo del horror de la aniquilación. La muerte no es la destrucción total de una persona, es el final de su línea de mundo, pero la línea de mundo completa sigue ahí, eterna. Estas son reflexiones personales, no conclusiones científicas. Cada persona tiene que encontrar su propia manera de relacionarse con estas ideas. Pero espero que estas reflexiones al menos muestren que el universo bloque, lejos de hacer la vida sin sentido, puede en realidad darle un nuevo tipo de significado. Volvamos ahora a la ciencia para algunas consideraciones finales. Una de las cosas más notables sobre nuestro viaje es cómo ideas que comenzaron como especulaciones filosóficas se han convertido en física seria, apoyada por matemáticas rigurosas y verificada por experimentos precisos. La relatividad del tiempo, que habría sonado absurda a Newton, es ahora un hecho establecido, utilizado todos los días en tecnologías como el GPS. Los efectos cuánticos extraños, como la superposición y el entrelazamiento, se están usando para construir computadoras cuánticas y sistemas de comunicación seguros. Las ideas sobre el universo bloque, aunque no pueden verificarse directamente, surgen naturalmente de nuestras mejores teorías y son tomadas en serio por expertos. Esto sugiere que deberíamos mantener la mente abierta sobre lo que podría parecer obvio sobre el tiempo. Nuestras intuiciones están formadas por nuestra experiencia cotidiana, que ocurre a velocidades muy bajas comparadas con la luz, en campos gravitatorios muy débiles, con objetos compuestos de trillones de partículas. La física que opera a velocidades cercanas a la luz, en campos gravitatorios intensos, con partículas individuales, es muy diferente, y nuestras intuiciones simplemente no aplican. El progreso futuro en física probablemente traerá más sorpresas. La teoría de la gravedad cuántica, cuando la encontremos, probablemente revelará aspectos del tiempo que ni siquiera podemos imaginar ahora. Podríamos descubrir que el tiempo tiene estructura a escalas muy pequeñas, que es discreto en lugar de continuo. Podríamos descubrir nuevas dimensiones temporales,
o confirmar que el tiempo emerge de algo más fundamental. Podríamos incluso encontrar evidencia directa a favor o en contra del universo bloque. Lo que sí es seguro es que la investigación continuará. Los físicos seguirán haciendo preguntas difíciles, diseñando experimentos ingeniosos, desarrollando nuevas teorías, y gradualmente, paso a paso, nuestra comprensión del tiempo se profundizará. Mientras tanto, tenemos el privilegio de vivir en una era donde estas preguntas pueden hacerse con seriedad científica. No hace mucho tiempo, preguntar si el futuro existe habría sido considerado metafísica sin sentido. Ahora es física de frontera. Y tú, al explorar estas ideas, estás participando en una de las aventuras intelectuales más grandes de la humanidad. El intento de entender el cosmos y nuestro lugar en él. No importa si eres un físico profesional o simplemente alguien curioso, la capacidad de maravillarse ante estos misterios es universal. El tiempo sigue siendo un enigma, pero es un enigma hermoso, un enigma que nos invita a mirar más profundamente, a pensar más claramente, a imaginar más audazmente. Y en ese proceso de exploración encontramos algo valioso, independientemente de las respuestas que finalmente descubramos. Así que, mientras este viaje llega a su fin, quiero agradecerte por tu atención, tu curiosidad, tu disposición a explorar ideas difíciles. Espero que algo de lo que hemos discutido se quede contigo, que cambie sutilmente cómo percibes el mundo, que encienda preguntas que quieras seguir explorando. El universo es vasto, extraño, maravilloso, y el tiempo, ese río misterioso que nos lleva a todos, es quizás su aspecto más enigmático. Hemos apenas arañado la superficie de este misterio, pero incluso eso ha sido un viaje extraordinario, hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo. En algún momento de este bloque infinito de espacio-tiempo, te deseo claridad, curiosidad y asombro. El universo está lleno de misterios esperando ser explorados. El tiempo es solo uno de ellos, y recuerda, sea que el tiempo fluya o no, cada momento es precioso, cada momento es eterno, cada momento es tuyo. Gracias por compartir este momento conmigo. Y así, al final de este largo viaje, volvemos al principio. ¿Existe el futuro ya? No lo sabemos con certeza, pero hemos visto que la física moderna nos da razones para tomarnos esta posibilidad muy en serio. El universo bloque no es ciencia ficción, es una implicación directa de las teorías de Einstein, aceptada por muchos de los físicos más distinguidos del mundo. El tiempo es más extraño de lo que imaginamos, es relativo, flexible, quizás ilusorio, puede que fluya o puede que no. Puede que el futuro ya exista, esperándonos en alguna parte del bloque, o puede que se esté creando en este momento por nuestras decisiones, por el desplegarse del cosmos. Sea cual sea la verdad, estamos aquí, ahora, contemplando estos misterios. Somos criaturas del tiempo que han aprendido a preguntarse sobre el tiempo mismo. Y esa capacidad de asombro, esa curiosidad incesante, es quizás lo más extraordinario de todo. El misterio continúa, la exploración continúa, y nosotros, pequeñas chispas de conciencia en un universo vasto e incomprensible, continuamos preguntando, aprendiendo, maravillándonos. ¿Qué podría ser más hermoso que eso? End.